Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una transmisión más de Psicotraining TV. El día de hoy tenemos un tema muy importante que cobra mucha relevancia en el mundo del deporte y, por supuesto, hoy vamos a hablar del rol de los padres en el deporte. Ya habíamos tocado este tema en semanas anteriores, pero teniendo en cuenta que este tema tiene muchas cosas por hablar y el tiempo se nos quedó muy corto y se nos quedaron muchas cosas por hablar, hemos decidido tener una sesión más el día de hoy, por supuesto, como todos los jueves, con invitados muy especiales. Sean todos ustedes bienvenidos, a las personas que se están conectando. Pueden empezar a hacer sus preguntas, dejarlas en los comentarios y de esa forma los iremos respondiendo en la medida que vamos avanzando. Doy la bienvenida a los invitados del día de hoy. El día de hoy tenemos como invitados especiales. Voy a empezar con David Quiñones Paredes. Él es psicólogo, especialista en psicología del deporte. Tiene máster en estudios psicosociales del deporte de la Universidad de Miami. Actualmente es psicólogo del deporte del Grupo del Desarrollo Psicosocial, enfocado en salud mental de los deportistas, del programa Atleta de Excelencia del Ministerio del Deporte. David, bienvenido. Muchísimas gracias, Ángela. Un placer y un honor estar acá compartiendo con ustedes este tema que tanto me gusta hablar. Y también saludos a todos los que se van conectando, porque sé que están interesados en conocer más de este tema. Gracias, David, por aceptar la invitación y acompañarnos el día de hoy. También doy la bienvenida a Albert Carrozán. Él es licenciado en Pedagogía de Barcelona, Cataluña. Tiene un máster en Psicología Deportiva. Es experto en hábitos, de técnicas de estudio y reconducción conductual. Tiene amplia experiencia en deportes individuales y colectivos como el vóley, el rugby, el fútbol, hockey de hierba, patines, squash, entre otros. Y es co-creador de Biopolis Sport, una potente herramienta de coaching que utiliza la gamificación como canal para trabajar y potenciar diferentes ámbitos de nuestra vida, generando el equilibrio en ellas. Albert, nuevamente bienvenido. Buenas noches desde este lado del charco. Sí, buenas noches para ti. Un placer estar una vez más con vosotros y disfrutando de este ratito que seguro que será muy agradable. Gracias, Albert, por acompañarnos nuevamente el día de hoy. Y bueno, como lo había mencionado, hoy tenemos nuevamente un tema que nos gusta, creo que a todos los que estamos presentes, que es el rol de los padres en el deporte. Y vamos a empezar con este tema, y es tal vez qué tipo de intervenciones realizamos nosotros los psicólogos del deporte con los padres, ya teniendo en cuenta el rol tan importante que ejercen los padres en el deporte, no solamente a nivel formativo, sino que también pues hay evidencia del impacto de los padres en el deporte de alto rendimiento. David, cuéntanos un poquito, ¿qué tipo de intervención realizas tú con los padres? Sabemos que trabajas también con un club. ¿De qué forma has venido haciendo intervención con padres? Bueno, sí, para mí los padres son un elemento fundamental en el proceso de crecimiento y rendimiento deportivo y de formación deportiva. Yo actualmente tengo un club de fútbol, acá en Bogotá, Colombia, tengo un club de fútbol que básicamente el objetivo principal es el desarrollo integral de los niños. Entonces, la escuela se llama Sierra Fútbol Club. El objetivo es el desarrollo integral de los niños y como parte fundamental de este desarrollo tenemos claro, todos los psicólogos, tenemos un grupo de 6 psicólogos, tenemos claro que una parte importante son los padres. Y lo principal es poder alinear la filosofía y el clima motivacional que promueven los padres al clima motivacional que nosotros estamos creando en la cancha, en la escuela. Porque si esas dos fuentes de aprendizaje de los niños no son coherentes, no se coordinan, digámoslo que el aprendizaje para los niños va a ser muchísimo más desafiante. Entonces, la principal intervención que nosotros hacemos, nosotros tenemos un programa que se llama Escuela para Padres, donde nos encontramos con los padres una vez al mes para enseñar y dar línea acerca de cómo crear un clima motivacional adecuado en la casa. ¿No? Esto que está muy alineado con lo que estamos creando en la escuela. Entonces, la principal intervención es en clima motivacional y luego también
trabajamos mucho en el desarrollo de habilidades psicológicas, porque los padres son el primer modelo de los niños. Los niños aprenden de los padres simplemente por verlos. Entonces, si queremos que el niño desarrolle, por ejemplo, estrategias de regulación emocional, pues tenemos que ayudar a los padres para que también puedan ellos expresar y fomentar esas estrategias de regulación emocional. Entonces, las habilidades psicológicas también se trabajan con los padres. Qué interesante, David. Y de hecho, creo que a veces es difícil encontrar ese tipo de intervenciones porque a veces dejamos a los padres muy de lado, ¿no? A veces realizamos una intervención y de hecho, pues la parte psicológica en muchos lugares y todavía se ve que a veces se deja en un segundo plano y mucho más aún el trabajo con padres, ¿no? Entonces, qué importante integrarlos a esta intervención. Sabemos que tanto en formación como en alto rendimiento, obviamente con un enfoque totalmente diferente, pero el poder realizar un entrenamiento no solamente técnico, táctico y psicológico con los deportistas, sino también con los padres, que como tú lo mencionas, son el primer modelo no solamente de regulación emocional, sino que son el modelo a seguir en todo. Entonces creo que a veces se tiene mucho la concepción de que los padres dejan a los hijos en su lugar de entrenamiento, ¿cierto? Y a veces son muy ajenos en ocasiones, o muy intensos, o en ocasiones tenemos padres pues bastante preocupados por su hijo, pero en otras ocasiones tenemos padres muy ausentes, que creo que ambos extremos llegan a ser perjudiciales para el deportista. Entonces, qué interesante que se hagan este tipo de intervenciones y que las personas que nos están escuchando se den cuenta que el padre tiene un rol fundamental en el crecimiento y desarrollo del deporte. Albert, ¿tú qué nos podrías decir del tipo de intervención que realizas tú? ¿Cómo lo has venido trabajando? Primero, agradecer que David comparta su experiencia porque me parece un lujo al alcance de pocos y que ojalá fuera así en muchos más clubes, tener 6 psicólogos y de generar esta estructura y este trabajo de esta escuela de padres que me parece realmente interesante y no solo interesante, sino clave e importantísima. Así que yo desde aquí os felicito. En ese sentido, también es verdad, tú comentabas, Ángela, ¿no?, que hay los padres muy implicados y los muy ausentes, son los dos extremos, y al entrenador y al club no les gusta ninguno de estos dos perfiles. Pero en cambio, con todo el otro tipo de padres no trabajamos. ¿Cuándo trabajamos con los padres? Cuando hay un conflicto o cuando entran en una zona en la que nos incomodan, ya sea al proceso, a la dinámica de entrenamiento o incluso a veces al ego, ¿no?, del entrenador, entrenadora o del club. La verdad es que yo creo que por desgracia se trabaja muy poco con los padres. Yo desde aquí, desde mi experiencia, lo que sí que hemos hecho es, con varios de los clubes que he tenido la suerte de trabajar, hemos hecho muchas formaciones, sobre todo a principio de temporada, ¿no?, donde la gente empieza con un nivel de motivación e implicación alto y haces formaciones, trabajas un poquito la identidad y la línea de trabajo del club, la alineas un poquito con los valores que quieres transmitir, aprovechas para poner las pautas y las normas que va a tener ese club, pero se usan mucho a veces a nivel preventivo, como para decir, bueno, ya lo hemos hecho, y después, no tanto a nivel formativo, como decía David, que me parece lo más interesante. Y echo mucho de menos esta parte formativa, esta escuela de padres, este contacto constante, porque solo que leas un poquito a nivel de deportistas de élite relativamente recientes, como puede ser Agassi o Nadal o Pau Gasol, que tienen libros así de muy fácil acceso, todos destacan la figura paterna, materna, o sea, el núcleo familiar próximo, como vitales en su proceso, en diferentes estilos, ¿eh? Así que a mí me parecía muy importante que todos hicieran un poco lo que puede hacer David. Y por mi parte, sobre todo, formaciones. Y después sí que lo que hacemos es, cuando hay alguna intervención individual con algún deportista, sí que intentamos siempre conectar y implicar a los padres para un poco, lo que comentaba David, por nivel individual, todo ese trabajo que se hace desde el club, que se pueda transferir a casa y que el impacto sea doble. Claro que sí, creo que eso es clave siempre, involucrar a los padres en todo lo que tiene que ver con el plan de intervención, como lo mencionaba, no solamente en la parte técnica, táctica, sino que realmente haya toda una planificación que también incluya el trabajo con padres. Porque no solamente el deportista
pues vas y haces su entrenamiento, sino que además es como una extensión de la educación, o es un apoyo a la educación el que un deportista esté realizando deporte o generando una práctica deportiva, ya sea una o varias veces a la semana, independientemente si ese deportista va a llegar al alto rendimiento o no. Creo que esta parte es fundamental y es clave. Y también a veces nos encontramos con algunos entrenadores que en ocasiones presentan muchas dificultades para trabajar con los padres justamente por lo que estábamos mencionando. Entonces, David, ¿cómo haces esta integración? Ya nos mencionaste que trabajas de manera periódica, una vez al mes o dependiendo de las situaciones, esta escuela de padres, pero de alguna forma también la integras con los entrenadores. ¿Cómo hacen para que esa comunicación también sea pues bidireccional entre entrenadores y padres, que sabemos que también a veces es una fuente en ocasiones de conflicto o que puede incluso pues perjudicar en ocasiones el rendimiento o en este caso la formación de este atleta? Sí, totalmente de acuerdo y yo creo que es fundamental también esa manera preventiva de la que hablaba Alberto, de una manera preventiva de también trabajar con los papás, ¿cierto? Acá digamos lo que nosotros hemos diseñado una filosofía en la escuela en donde el entrenador trabaja muy de la mano con el psicólogo, ¿cierto? Siempre trabajan de a duplas. Entonces el entrenador tiene su psicólogo y siempre trabajan de la mano. La planificación deportiva y la planificación del entrenamiento psicológico también la trabajan muy de la mano. Dentro de esa planificación y esa asesoría constante al entrenador, pues se le trabaja también al entrenador una cosa que se llama escuela de formadores que tenemos y se le trabaja esas habilidades para poder comunicar, ¿bien? Porque también el entrenador debe tener esa habilidad de comunicación para poner los límites, ¿bien? Para decir, ok, acá en la cancha el que pone las pautas soy yo, ¿cierto? De pronto en la casa las pone el papá y está bien porque la idea es que estemos alineados, pero acá en la cancha las pautas las pongo yo. Entonces, digamos lo que al hacer esa diferenciación de roles en la cancha como en la casa, también nos permite que el entrenador se sienta seguro, respaldado por el club, por los padres, de que él tiene, digámoslo, la pauta de aprendizaje. Entonces, es un trabajo constante con los padres, con los entrenadores, para poder alinear. Les cuento, por ejemplo, nosotros tenemos una programación de temas en las escuelas de padres y escuelas de formadores, y usualmente lo que siempre procuramos es que el mismo tema que estamos trabajando en la escuela de padres se trabaje en la escuela de formadores. Si vamos a trabajar regulación emocional en la escuela de padres, trabajamos regulación emocional también para los entrenadores. Y eso sencillamente para que ellos puedan ir alineados. Bien, sí es un tema complicado porque hay obviamente papás que quieren un poco estar un poco más involucrados, preguntarle al entrenador, pero ¿por qué mi niño está ahí? ¿Por qué mi niño está en esa posición? Entonces, por eso a los entrenadores se les da también mucho el tema de formación en habilidades de comunicación para hacerle entender al padre, bueno, él está ahí por esto, estas son las razones, estas son mis pautas, mis objetivos, para que él pueda comunicar eso, pero sí es un trabajo todo el tiempo de la mano. Claro que sí, y de hecho, creo que muchas veces pues nos encontramos con, o sea, a veces, en ocasiones, lo que tú mencionas, a veces los padres también quieren conocer qué es lo que está pasando con su hijo, cuál es el objetivo, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo del entrenamiento de este mes? ¿Qué es lo que vamos a trabajar? ¿Cuáles son los objetivos de esta temporada o de este semestre? ¿Cierto? Entonces creo que también trabajar esa comunicación, que los padres también estén enterados de lo que pasa y como tú lo mencionabas, ¿no? Trabajan el mismo modelo, entonces de alguna forma saben que se está trabajando con el entrenador, se está trabajando con el deportista y se está trabajando ellos como no solamente como un modelo, sino como alguien que es parte también de ese crecimiento y de ese desarrollo. Albert, desde tu punto de vista o desde tu experiencia, ¿cómo lo vienes trabajando esta parte también en conjunto con entrenadores y padres? En este caso sí que es verdad que trabajamos con la parte técnica, con los entrenadores sí que trabajamos muchísimo más, sí que hay un contacto constante, casi diario, semanal, ya sea a través de formaciones, ya sea porque el psicólogo está mucho en pista o está mucho en el campo, en el espacio de competición, digamos, de entrenamiento. Y sí que hay esa parte más formativa
y más de apoyo a la figura del entrenador, como comentaba también David. Cuando hablaba de límites me parece muy sensato. A mí también me gusta hablar del entrenador, sobre todo el padre, pero que es más fácil que nosotros formemos al entrenador que sea capaz de poner los límites. No solo límites como algo que me va de alguna forma a segregar o a separar de esa figura de padre, sino también saber en qué momento tengo que hacer el nexo. ¿Sabes? Un poco esa idea bilateral de sí, hay un límite que es este espacio, pero en qué momento yo ese espacio lo tengo que hacer mío y lo tengo que hacer conjunto. Ahí nosotros chocamos mucho con la idea de amenaza versus el soporte o el apoyo que tiene que ser la figura del padre y de la madre, ¿no? Como comentaba antes también, muchos entrenadores lo ven como una amenaza, lo ven como alguien que ataca su espacio, su ego, sus decisiones y por eso siempre acostumbran a poner un poco de barreras en este canal comunicativo. Para mí lo que es muy importante, aparte de todo lo que comentaba David, y es cómo trabajamos nosotros aquí o cómo trabajo yo desde mi equipo, es por un lado dejar los roles muy claros y dejárselo muy claro a los entrenadores, cuál es su rol, en la línea que comentaba David, de también darles esa seguridad dentro del terreno de juego, ellos se sientan responsables y un poco amos de ese espacio, pues también dejar claros cuál es el rol del padre y de la madre o cuál tiene que ser el rol para que lo aprovechen, no solo para que lo limiten y lo aparten cuando toquen, sino también para que lo aprovechen. Después, trabajar con objetivos conjuntos muy claros, pero a la vez dejando responsabilidades individuales muy bien marcadas. El objetivo conjunto general sería el beneficio y el crecimiento del chico o la chica, del deportista, pero la responsabilidad y las acciones individuales van a ser muy distintas. Entonces, en el momento en que tú pones en común un único conjunto y trabajas sobre ese, cuando toca hacer la segunda fase, que es, vale, tu rol, tu acción, tu responsabilidad va a ser esta, lo acostumbran a aceptar bastante mejor, porque ya vienes de un nexo común que te ha facilitado un poquito el proceso. Y después, dejar muy claro y marcar muy bien los canales y los espacios de comunicación. Yo siempre se lo digo a los entrenadores, no neguéis un espacio de comunicación a una familia, pero sí que marcar cuándo y dónde. Ese padre que cuando sales de la cancha te coge, oye, mi hijo, mi hija ha jugado el entreno tal, ese no es el momento cuando tú estás recogiendo los balones, te estás yendo a casa, llevas 3 horas, o tienes que enganchar con otro entreno, porque muchos entrenadores doblan. Ese no es el momento, pero tiene que existir ese momento mejor. Y por eso, darles esa responsabilidad, ese poder de no niegues ese espacio de comunicación, pero marca tú cuándo. Vamos a hablar mañana, nos vemos media hora antes del entrenamiento, nos vemos aquí y hablamos y charlamos un poquito con calma. O nos vemos el sábado después del partido, que estaré más tranquilo, pero ahora no es el momento. Y un poco también ese juego de roles, sin querer ser algo impositivo, pero sí dejarlo bien claro, porque si se hace con respeto, yo creo que es beneficioso para todos. Vale, qué interesante el trabajo que hacemos, tanto el que haces tú, Albert, allá desde España, como el que hace David en Colombia. Creo que nos podemos complementar de lo que hemos venido trabajando y como lo hemos mencionado durante toda esta sesión, es muy importante involucrar a los padres en el deporte y tener muy claro cuál es el rol de ellos, cuál es el rol del entrenador, cuál es el rol del padre y cuáles son las responsabilidades que también tiene el deportista pues en la cancha. Vamos a mandar saludos a las personas que nos están acompañando, que están conectadas. Gracias por estar conectados. A Albert te manda saludos. Jordi Juncosa y José Abril te mandan saludos, Albert. Conectados. Y tenemos una pregunta de Fiorella Díaz. ¿Es positivo o negativo que los padres estén presentes en los entrenamientos de sus hijos? ¿Qué podrías decirnos, Albert? Si hablo como entrenador te diría que no, porque casi ningún entrenador los quiere y puedo llegar a entenderlos. De hecho, saludos a José y a Jordi, son 2 entrenadores del Club de Fútbol de Sant Cugat, un gran club a nivel formativo, sacan una cantera grandísima de jugadores y de entrenadores muy buenos, así que gracias por estar ahí. Insisto en la idea de que no lo vean como una amenaza. Sí que es verdad que cuando el padre no tiene claro su rol y accede a ese espacio de entrenamiento y de trabajo,
por lo general, acostumbran a haber figuras intrusivas y eso siempre hiere y pone un poco de conflictos en el proceso de aprendizaje y de trabajo. Porque como decía antes David, el responsable en la cancha es el entrenador y en el momento en que el padre está, padre-madre, por supuesto, si tiene ese perfil intrusivo, incluso agresivo o de querer dominar, la atención del deportista siempre se acaba yendo a la banda y frustra un poquito las acciones que puede hacer el entrenador, todo el proceso metodológico, todas las pautas y valores que pueda transmitir, porque acaban yendo a la referencia principal, que es esa figura paterna, ¿no? Si el padre y la madre tienen claro el rol, para mí es muy sano, porque no deja de ser una figura de soporte y de apoyo. Yo siempre he puesto un ejemplo muy claro, que era mi madre. Mi madre venía a todos los eventos deportivos de los 3 hermanos que somos, a todos, y no decía nunca nada, no cuestionaba nada, no criticaba nunca. Y era un soporte que miras a la grada y te hace ilusión ver a tu madre ahí. Pero cuando estas figuras entran y cuestionan de forma indirecta, a veces inconsciente y sin mala fe, el trabajo del entrenador, genera incomodidad. Entonces, sí que creo que es importante que el club se guarde un poco el derecho, tenga un poco ese derecho, esa potestad de cuando el padre o la madre traspase esa línea, que debe estar muy bien marcada en los estatutos o en los códigos internos del club, cuando la traspasa, que tenga todo el derecho de apartarlo, siempre por el beneficio de la dinámica del equipo, del deportista y, por supuesto, del entrenador. En el momento en que no interfiere en eso, en que su participación es positiva o incluso a veces neutra, nula, que no incide en nada, para mí no es malo vetarlos, porque también te ahorras un conflicto. ¿Para qué engañarnos, no? Si no te dejo entrar, ya tengo un conflicto al club. El club depende de las fichas de estos jugadores, de las cuotas mensuales, y también a veces el entrenador, y yo se lo digo siempre, a muchos entrenadores no entienden que o estás en el Fútbol Club Barcelona, o tienes que tener ese equilibrio entre esa profesionalidad que se te exige y está muy bien, y la realidad del club, que depende de ese soporte económico y social de los padres. Por lo tanto, el equilibrio es bueno, y el equilibrio se consigue cuando ambas partes entienden un poco la otra y, por supuesto, la respetan. Entonces, yo sí que ahí rompería una lanza un poquito más a favor de los entrenadores y del club, en el sentido que se guarden ese derecho de poder apartar a esa persona en el caso de que no actúe correctamente. Yo en algún club llegué a hacer, en un partido pedí permiso y puse una cámara enfocándolo a la grada. Y cuando tuve registrados 2 partidos y ves los comportamientos de los padres, cuando se quejan, antes de quejarse los llevamos a una sala con el director técnico y el responsable deportivo de la Junta y les enseñamos la imagen a determinados padres y dijimos, mira, cuando usted corrija esto, entonces podemos empezar a hablar. Hasta entonces, nosotros nos equivocaremos a la hora de entrenar o de enseñarle algo a tu hijo o a tu hija, por supuesto, pero nuestra actitud siempre va a ser la buena, en el momento en que la tuya no lo está haciendo. Entonces, fue un poco terapia de choque, no lo volví a hacer, no sé si se me llevaría más, pero un poco yo soy de esta línea, yo soy un poco de este pensamiento. Claro, Albert, y creo que también volvemos un poquito al tema de la importancia, pues, de que los padres estén formados, ¿no? De involucrarlos y de que realmente ellos sepan cuál es el rol que tienen en el deporte de sus hijos, porque creo que como lo mencionábamos en algún momento, muchas veces lo hacen porque no saben, a veces creen que ese es su rol, ¿no? A veces creen que porque es mi hijo y yo lo estoy acompañando y tengo ciertas están demasiado involucrados, entonces a veces lo hacen en ocasiones por desconocimiento y porque creen que ese es el rol que tienen en este momento como padre de su hijo, ¿no? Entonces a veces, como dices tú, invaden otros espacios o terrenos que ya son del entrenador o que ya depende pues de la situación. David, ¿tú qué le responderías a Fiorella? Pues mira que es un tema muy interesante porque para nosotros es muy importante que el niño tenga la libertad de equivocarse, como nosotros le decimos, en la cancha, ¿cierto? Estamos dentro de un proceso educativo, ¿cierto? A través del fútbol. Estamos educando valores a través del fútbol y además estamos educando a nivel técnico, ¿no? Entonces, para nosotros es un centro educativo, ¿sabes? Y nosotros, por ejemplo, tenemos la gran ventaja en nuestra escuela de que los papás
dejan a los niños en la puerta del club, ¿cierto? Y lo dejan como si fuera un centro educativo tal cual. Entonces, dejan a los niños y los recogen a las 2 horas, pero ellos no pueden estar alrededor del entrenamiento. Eso que nos ha permitido fomentar en los niños esa libertad de expresión, esa libertad de equivocarse, esa libertad de expresar emociones, esa libertad de no estar buscando aprobación y estar, digamos, un poco, aunque suene extraño, buscar esa zona segura de los papás, ¿cierto? Sino que se puedan salir un poco a experimentar sus propias emociones, tener que lidiar con sus propias emociones y buscar maneras y estrategias de poder avanzar, ¿cierto? Entonces, para nosotros sí es fundamental. Al principio, obviamente, esta noticia y esta regla le cayó un poco difícil a algunos papás que querían estar ahí pendientes, pero después que nosotros les explicamos, nosotros incluimos mucho a los padres en lo que hacemos, les damos todos los argumentos, la justificación desde la parte psicológica, desde la parte deportiva, empezaron a entender que sí, efectivamente, son procesos educativos que son importantes que los niños vivan por ellos mismos. Entonces, yo estaría muy de acuerdo y llevamos 2 años con este sistema, digámoslo, de que los papás dejen a los niños en la puerta. Yo promovería esa estrategia porque los niños logran desconectarse de, digámoslo, el ámbito familiar en la cancha. Y eso permite a los niños que estén más en contacto con sus emociones y cómo lidiarlas. Entonces, Fiorella, yo promovía que los papás estuvieran por fuera. David, yo creo que ahora mismo, si hay más gente aquí en España escuchando y sobre todo en el mundo del fútbol, que sé que mínimo hay dos, se estarían volviendo locos por intentar hacer lo que hacéis ahí. Y creo que Sí. más de uno ya te va a estar queriendo fichar ahora mismo, yo el primero. Son redes distintas, pues sí que es verdad que a veces es generar esta costumbre y en el momento en que tú lo haces para el beneficio de y lo explicas bien, se acaba entendiendo, ¿no? Y creo que hay mucha gente que ahora estaba escuchándote y diría, qué lujo esto, porque es Es de verdad que no, es paciencia, difícil. es de paciencia y confiar en que al final el propósito que tenemos es por el bienestar de ellos. Entonces, cuando los papás entienden que es por el bienestar de los niños, como que un poco se autorregulan y dicen, ok, es por el bienestar de mis hijos, así que voy a darle el beneficio de la duda a este grupo de psicólogos que se inventan estas reglas, voy a darle el beneficio de la duda, entonces, y al final trabajamos en equipo con ellos, que es lo importante. Y David, Sí, perdón. perdón, Ángela. No, quería destacar muy rápido por encima lo que ha comentado de generar ese espacio de permitir equivocarse, ¿no? El error forma parte del aprendizaje. A medida que nos vamos haciendo mayores, pensamos que ya lo hemos aprendido todo, entonces nuestras experiencias tenemos que volcarlas en los otros, pero no solo para generar un espacio de aprendizaje, sino para que ellos no se equivoquen en lo que nosotros nos hemos equivocado. Y eso a los padres a veces les cuesta, ¿no? Ese espacio que para nosotros, los formadores, es vital, que es que se equivoquen como herramienta clave de aprendizaje, al padre y a la madre le cuesta, no, ¿cómo se va a equivocar en esto? Que yo ya lo he vivido y no puede ser. Entonces, en ese sentido sí que os doy un 10 porque es totalmente de acuerdo. Claro, y yo también agregaría a lo que nos cuentas, David, que hace parte, por supuesto, de todo un plan, ¿no? De todo un plan de intervención, porque, claro, los deportistas que los padres no pueden ingresar, pero son padres que vamos a tener en la tribuna, son padres que sí van a asistir seguramente a los partidos, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, supongo, o bueno, de lo que tú nos comentas, es generar esa regulación para que cuando ya estén expuestos, cuando ya tengan una competencia, puedan manejar esta presión o esta interacción que en ocasiones tienen con sus padres. ¿No, David? ¿Nos explicas un poquito esa parte? Porque claro, al entrenamiento no pueden ingresar, por supuesto los padres están haciendo su entrenamiento en regulación emocional, en las variables que estemos entrenando, pero en competencia, ¿cómo lo manejan? Pues realmente para eso, digamos, lo complementamos con la escuela de padres, como para prepararlos a ellos para esos momentos adversos, momentos de incertidumbre, momentos de mucha emocionalidad.
Y ya después, digamos lo que en competencia, como se ha trabajado previamente esos temas, es más fácil cuando, porque es normal, estamos hablando de seres humanos que aman profundamente a sus hijos. Entonces es normal que en competencia algún papá se emocione y empiece a hablar, empiece a darle instrucciones al niño, ¿cierto? Entonces es mucho más fácil para el psicólogo, ¿cierto? Acercarse a los papás y decirles, padres, acuérdense lo que hemos trabajado, acuérdense que es por el bien de sus hijos, y los padres ya recuerdan lo que hemos trabajado y pueden regularse un poco. Como es mucho más fácil hacer la intervención en la calentura, como decimos acá, en la calentura de la competencia, cuando ya se ha venido trabajando antes. Entonces, igual van a surgir momentos de papás emocionados, es normal en el deporte, y yo creo que también a los niños les gusta ver a sus papás emocionados porque eso hace parte de la emoción que transfiere el deporte, que transmite el deporte. Vale, vale, muy interesante. Bueno, saludamos nuevamente a las personas que están conectadas. Eh, a Albert te saluda, saludos, a David, saludos. De Daniel Carmona, dice David, el más grande. Así que David, te mandan saludos. A Albert te saluda Joan Rondón. También está conectado Albert, así que te manda muchos saludos. Colega de profesión también. Y bueno, pregunta Carolina, ¿cómo controlar las conductas inadecuadas de padres en las tribunas? Esto en medio del partido. Bueno, creo que ya contestamos un poco la pregunta con lo que nos acaba de comentar David, un poco con recordar, ¿no? Lo que ya han venido trabajando, ciertas formas, cosas que se pueden hacer, que no se pueden hacer, qué cosas deben recordar, que de pronto sabíamos que se podían presentar y de qué forma las pueden regular. Tú, Albert, ¿qué le podrías decir y adicionar a Carolina? Primero, seguimos con la línea formativa, creo que es clave si se hay la oportunidad. Por otro lado, generar influencias, y se puede generar de varias formas y de varios sitios. Primera, y muy potente, a través de los hijos. Si formamos constantemente a los niños, a las niñas, yo he vivido momentos en el que el padre y la madre se ha equivocado y el propio hijo le ha dicho, papá, mamá, esto no está bien. Mi entrenador me ha dicho que esto no, aquí esto no. Cuando se genera ese proceso, las caras eso es precioso. Y después también aquí en España, o al menos con varios de los clubes que he trabajado, lo que sí que se ha ido impulsando bastante es la figura del responsable de grada, el graderío, del, ¿sí? ¿Cómo lo llamáis ahí? ¿Le llamáis la grada? ¿No? El espacio donde está el público, ¿no? Acostumbran a ser delegados, que no es la figura esa del manager de equipo delegado que está en el campo, sino figuras responsables que están en la grada con los padres y son un poquito los encargados de mantener ese código interno, de mantener un poquito esa conducta general muy alineada con el trabajo del club. Y es también un poquito, pones esa figura ya no solo sancionadora, sino de avisar, que es un poco una figura entre iguales, porque es un padre como ellos, los implicas un poquito, los responsabilizas y pones un poco esa figura de responsable. A veces esa figura acostumbra a ser fija, son padres más vinculados y más responsabilizados y más implicados, y a veces también es muy bueno que esa figura sea rotativa, que cada fin de semana sea uno. Entonces, cuando ese padre que normalmente no tiene esa conducta tan aceptable o que nos gustaría, le toca ser responsable, se le pone un soporte, pero eso puede ser un recurso bonito, insistiendo mucho en la formación de los pequeños. Cuando son ellos los primeros que se dan cuenta de que eso no está bien y son los primeros en sancionar a sus padres, ahí hay muchísimo potencial. Vale, Albert. David, no sé si quieras adicionar algo a lo que ya dijo Albert, ya nos mencionaste, y no sé si quieras responderle algo más a Carolina. No, yo creo que al final siempre es un tema de comunicación, de tener claros los objetivos, más que objetivos deportivos y de resultados, objetivos pedagógicos y objetivos en educación de los niños. Nosotros siempre les hablamos a los papás antes del partido, ¿cierto? Cuando los niños se están calentando con el entrenador,
el psicólogo se acerca donde los padres, donde están reunidos los padres en la gradería, acá también se dice gradería, Albert, en la gradería, y les decimos, acuérdense que el objetivo de la competencia es que ellos puedan seguir aprendiendo, que ellos se den cuenta qué tienen que mejorar, qué fortalezas ya han estado adquiriendo, como que lo importante es el proceso de ellos. Acá, y les decimos, acá no nos importa si perdemos 5-0, si ganamos 5-0, realmente lo que nos importa es que ellos se lleven el aprendizaje. Entonces, como darles esa charla precompetitiva a los papás, también los ayuda como a entrar en ese estado de, ok, esto acá es para apoyar, ¿bien? Esto acá es para apoyarlos. Eso sería lo único que agregaría. Me pareció espectacular el tema del delegado de los padres, Albert, de verdad, muy buena estrategia. Sí, sí, y David, creo que tocas un tema que nos permite abordar el siguiente tema, que anclas muy bien, y es, a veces nos olvidamos de todo lo que pueden, de todo lo que se pueden beneficiar los niños, adolescentes o deportistas del deporte, ¿no? Y es esa también lo que adicionalmente del deporte es esa formación de valores, esa parte formativa, como la mencionas tú y como lo ha mencionado Albert. Creo que a veces no es muy claro, o a veces los padres no tienen tan presente ese rol, esa formación adicional, como lo decíamos, es como una extensión de la educación del deportista y muchas veces no lo tienen presente. A veces incluso en ocasiones se castiga al deportista cuando no le va bien en sus estudios, cuando algo, no sé, tuvo alguna conducta inadecuada, o la forma de castigarla en ocasiones es con el deporte. ¿Tú qué podrías mencionar al respecto, David? Bien, pues eso es un tema culturalmente, y yo siempre le digo a los padres que yo entiendo que no hay no hay un manual para ser padres, ¿cierto? No, no es que a uno le entreguen un manual de cómo ser padre, y mucho menos un manual de cómo ser padre de un deportista en competencia, ¿cierto? Eh, entonces yo siempre les digo que es una creencia cultural normal de querer que el proceso de aprendizaje o el proceso educativo sea más rápido y más eficiente, amenazando o quitando o castigando con cosas que le gustan al niño. Entonces, yo entiendo que es lo que usualmente hemos realizado, pero sí se les dice que la idea de castigar con el deporte es algo que puede generar después aversión al deporte, ¿bien? Y puede generar también aversión pues a todos los procesos de aprendizaje y de la autorregulación de los papás a los niños. Entonces nosotros sí les recomendamos que en la medida de lo posible no los castiguen con el deporte, ¿cierto? Que para eso está el psicólogo de la categoría también. El psicólogo de la categoría puede recibir de los papás algún tema que el papá quiera trabajar. Entonces, mira, a mi hijo le fue muy mal en el colegio, en las notas, en la entrega de notas este bimestre o este semestre. Estoy pensando en castigarlo con el deporte, pero me gustaría conocer tu posición. Y el psicólogo lo que hace es poder trabajar individualmente con el niño para ver qué se puede mejorar, qué pasó, ¿cierto? Que el niño entienda y pueda hacer una autoevaluación de lo que sucedió y qué puede hacer al respecto. Entonces puedo generar mejores hábitos de estudio, organizar mi tiempo, disminuir el tiempo en ciertas cosas que no me permiten estudiar, ¿cierto? Porque al final nosotros siempre le recordamos que así como nosotros queremos que den el 100% en la cancha y sean excelentes deportistas y se esfuercen al máximo, queremos y el objetivo de la escuela es que también den el máximo en sus estudios y pues sean excelentes en sus estudios, como que es la manera de avanzar. Entonces, eso se los contamos mucho a los padres para que no utilicen la estrategia de castigar con el deporte. Les enseñamos también maneras en que ellos pueden hacer retroalimentaciones después de un mal partido, después de una mala entrega de notas. Entonces les enseñamos a preguntarles, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cierto? ¿Qué hiciste bien? ¿Cierto? ¿Qué hiciste no tan bien o qué te diste cuenta que podrías mejorar? ¿Y cuál sería el objetivo para la siguiente
la siguiente competencia, para la siguiente periodo de clases, si estamos hablando de este tema. Entonces, es un tema de educación, pero creo que a largo plazo pues va a generar niños más autónomos, independientes, con mucho más criterio, ¿cierto? Y que no tengamos que quitar el deporte, ¿cierto? Porque al final el deporte nos permite soltar todas las toxinas de las emociones, nos permite desconectar, nos permite aumentar la capacidad cardiopulmonar para que después en momentos de estrés el niño pueda afrontarlos de la mejor manera. Entonces, ese es el propósito, como que el deporte sea una ayuda para todo esto. Vale, David, gracias. Albert, ¿tú qué nos podrías decir al respecto? Sé que este tema también te interesa mucho. Me gusta y me he encontrado con varias situaciones. Primero, sí que es verdad que acaba siendo bastante contraproducente a medio y largo plazo. También me encuentro con situaciones y casos en los que funciona. Y ahí entra el criterio de cada padre en el sentido de conozco a mi hijo o a mi hija y yo sé si el impacto va a ser bueno o no. Es decir, hay chicos que les encanta, llaman de una forma exagerada ese deporte y aparte tienen esa capacidad de trabajo, de esfuerzo y de respuesta, y cuando los sancionas o los amenazas con quitarles el deporte, dan una respuesta muy rápida y positiva. Pasa a veces. También te digo que esto pasa una vez, dos, no podemos abusar de esto. Porque como bien decía David, acaba generando un rechazo hacia esa acción o incluso hacia el deporte. Entonces, al final, cuando uso esta herramienta sancionadora, al final ya no es motivadora, sino al contrario, es tan sancionadora que pasan a generar el sentimiento contrario. Eso por un lado. Después nosotros, o yo, en lo que insisto muchísimo, es, yo les pregunto a los padres cuando vienen con este discurso de mira, es que mi hijo, mi hija no va a venir a entrenar o no va a venir a competir durante 1 o 2 semanas porque le han ido mal las notas, yo les pregunto, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué buscas con esto? ¿Vale? ¿Qué pretendes? ¿No? Una reacción, un cambio, vale. ¿En qué crees que ha fallado tu hijo y tu hija? ¿No? ¿En qué valor ha estado flojo? Bueno, no ha trabajado suficiente. Muy bien. Y sancionándolo con no ir al deporte, trabajamos mucho en esta reflexión, ¿eh? Una, ¿todas esas horas que no va a estar entrenando las va a estar estudiando? No, primero de todo. Dos, tú vas a intentar que cuando se quede en casa trabajando, mejore esa capacidad de trabajo, ¿no? Esa capacidad de trabajo y de implicación que no ha tenido cuando tenía que hacerlo, por eso las notas le han ido mal. Pero es que a la vez que yo estoy intentando corregir esa actitud y ese comportamiento y ese valor, estoy fallando en muchos otros. Estoy fallando en compromiso, estoy fallando en trabajo en equipo, estoy fallando en esfuerzo, estoy fallando en perseverancia, estoy fallando en puntualidad, estoy fallando en sacrificio. O sea, hay una serie de valores que cuando yo estoy entrenando en equipo los estoy poniendo a prueba constantemente, y por el hecho de querer corregir uno, que es que no he estudiado suficiente, no he sido responsable, estoy afectando a muchísimos otros, sin ser conscientes de que estoy dejando de ser responsable con y para el equipo. Estoy fallando a mis compañeros, estoy dejando de trabajar el esfuerzo, el sacrificio, el equipo, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, cuando les haces esta reflexión y les pones la balanza, acaban viendo que no es el recurso adecuado. Sí que es el fácil, es como ponerle una tablet a un niño que está llorando, pero no es el adecuado porque la balanza no me sale a cuenta. Intento corregir uno que generalmente acaba generando rechazo del niño hacia sus padres, pero estoy fallando en muchos otros. Entonces, es muy preferible hacer esta reflexión, hacerle ver que para el crecimiento integral del chico o de la chica es mucho mejor que siga en la dinámica del equipo, con lo que eso conlleva, y buscar alternativas como una, aprende a organizarte. Vamos a hacer un trabajo de organización, un calendario de tareas, y aprende a gestionar tu tiempo libre. Otra opción puede ser, vale, te vas media hora antes de los entrenos. Vas a entreno, cumples con todo, y la parte final, que acostumbra ser el partidito, la parte más atractiva, esa parte no la haces, por ejemplo. Pero para mí es importante mantener este vínculo. Es igual que cuando un chico o una chica está lesionado o no entra en la convocatoria. Para mí tiene que ir con el equipo.
y tiene que ir con el equipo con el chándal del club y tiene que ir con el equipo desde primera hora de la convocatoria hasta que finalice el partido. No puede ser que como no me han convocado o estoy lesionado, yo llego 5 minutos antes del partido, me siento en la grada, y pita al final y me voy. Formo parte del equipo. Entonces, trabajar con esa balanza y sobre todo ofrecer recursos y alternativas que puedan ser a corto, medio y largo plazo mucho más útiles para la formación del chico o la chica. Ok, bueno, tenemos varias preguntas, vamos a tratar de responderlas. Víctor Navarro nos pregunta, ¿el entrenador con quién debería trabajar esa necesidad del niño de buscar aceptación del padre? ¿Con el niño o con el padre? Invitándolo a no venir a entrenamientos o partidos. Albert, ¿qué le podrías contestar a Víctor? Primero Ya habíamos saludarlo. mencionado algo. ¿Cómo? Ya habíamos mencionado un poquito de si el padre estaba o no en la grada, pero con respecto a cómo trabajar la aceptación de esa aceptación que busca muchas veces el niño, el entrenador dice si la debe trabajar con el niño o la debe trabajar con el padre. Primero saludar a Víctor, porque es un compañero de un club de voleibol de Sant Cugat y de Barcelona. Y yo principalmente con el niño. Y no sé si estoy de acuerdo, creo que David va a estar de acuerdo conmigo por cómo ha explicado que trabajan ellos. Bueno, obviamente la dualidad, a través de la escuela de padres, pero con el niño el entrenador tiene mucha más participación y mucha más incidencia con el deportista. Trabajar la autonomía, trabajar el refuerzo de ciertos valores como la responsabilidad con él y para el equipo, reforzar un poquito su identidad como deportista en ese momento, generarle un espacio confortable cuando está entrenando para que se vaya desapegando un poquito de esa figura paternal y después obviamente tratar de aliarnos con el padre o con la madre. Trabajarlo principalmente con el hijo, con el deportista, principalmente, por lo que digo, porque tenemos más horas de incidencia con ellos. Después, obviamente, sí que pondría en participación al padre o a la madre y trataría de involucrarlos, de hacerlos partícipes, de explicarles lo que he trabajado con su hijo o con su hija y de intentar que desde su figura aporten y sumen en este proceso. Pero yo sobre todo insistiría muchísimo, te voy a poner un punto en trabajar esa capacidad de autonomía con el deportista directamente. Vale, Albert. David, ¿qué le podrías decir tú? ¿Quisieras adicionar? ¿Qué le quisieras responder a Víctor? Sí, yo estoy muy de acuerdo con Albert. El principal trabajo debería ser con el niño, ¿cierto? Porque al final lo vemos más en el campo, podemos ayudarlo a que entienda, a que acepte, a que le dé significado a otras cosas que usualmente cuando estamos solo enfocados en lo negativo no nos damos cuenta. Entonces le ayudaría mucho al niño, digamos lo que eso pues lo trabajaría el psicólogo de la categoría, pero también le daría al entrenador y a los padres, digámoslo, un concepto de lo que se está trabajando en el niño para que ellos refuercen ciertas estrategias. No se le va a contar, digámoslo, por secreto profesional, no se le va a contar todo al padre y al entrenador de lo que se está trabajando específicamente con el niño, pero sí estrategias que pueden apoyar ese mismo proceso. Entonces, contarle un poco en términos generales de qué se está trabajando con el niño, de que pues sería importante que el entrenador reforzara en estos momentos, que el padre al terminar el entrenamiento le preguntara y le hiciera énfasis en determinados momentos, en determinadas actitudes, ¿cierto? Como el eje del trabajo central que sea con el niño, pero siempre pensando en el apoyo de los padres y los entrenadores. Vale, David. Tenemos otra pregunta de Rommel Miranda. Dice, ¿cómo fue el proceso de hacer más profesional el deporte de menores en sus países? Aquí en Perú, muchos clubes de menores solo tienen un entrenador que muchas veces no es profesional en su rubro. ¿Qué le podrías decir, David, a Rommel? Sí, yo ¿Cómo se siento desarrolló que en Colombia? es un tema de preparación, de planificación, de siempre estar muy pendiente de cómo yo puedo utilizar todas las herramientas de la mejor manera y en pro del bienestar de los niños. Acá en Colombia, digamos lo que nosotros iniciamos
Usualmente acá en Colombia, ¿qué pasa? Que hay un grupo de niños, ¿cierto? Que están entrenando, que están jugando fútbol y ya hay un grupo formado y lo que hacen es crear un club o una escuela con esos niños que ya están ahí, ¿cierto? Nosotros quisimos hacerlo en el sentido contrario y es primero estructurar el club, estructurar los objetivos, estructurar los procesos, estructurar toda la parte de valores, el propósito que queremos, la misión, visión, toda la estructura deportiva para luego ofrecérsela a los niños, ¿cierto? Como que quisimos iniciar primero de, está la estructura deportiva y queremos que los niños entren en ese proceso de formación deportiva. Entonces, y yo creo que es diferente, acá en Colombia pues tenemos, pues el fútbol es una de las grandes pasiones acá en Colombia, entonces hay cantidad de clubes en Colombia y más en Bogotá, que es la capital, hay cantidad de clubes y realmente veíamos eso, veíamos esa falencia por el afán de competir, por el afán de obtener más niños, ¿cierto? De tener más niños, se perdía un poco esa estructura y ese propósito general, ¿cierto? Entonces yo sí creo que es muy importante la planificación, es muy importante el trabajo en equipo, ¿cierto? Estar todas las áreas completamente alineadas. Acá en el club, digamos que yo que trabajo el área del desarrollo integral, estamos todo el tiempo de la mano con el director deportivo, siempre pensando en estrategias, siempre pensando en maneras de ofrecer esa estructura de la mejor manera. Tengo la gran bendición, como yo siempre digo, de tener grandes psicólogos que han estado con nosotros. Entonces tengo, por ejemplo, Daniel Carmona, que fue el que me saludó ahorita. Es un gran psicólogo que ha estado con nosotros casi 2 años en la escuela, fortaleciendo estos procesos, ayudándonos a comunicar esto con la parte deportiva. Entonces es un tema de mucho trabajo en equipo, ¿cierto? De generar mucho sentido de pertenencia por el propósito. Yo creería que eso es lo fundamental para empezar a construir un club sostenible y realmente que tenga un impacto en la sociedad. Vale, David, gracias. Albert, desde tu país, ¿qué le podrías responder a Rommel Miranda con respecto a la pregunta que nos hizo? Bueno, creo que con David ya nos podríamos ir tranquilos, pero sobre todo él creo que hablaba, ¿no?, de este punto de subir el nivel y profesionalizar, ¿no?, equipos desde la base. Para mí, y para ser muy sintéticos y rápidos, invertir claramente en la formación y en la profesionalización del cuerpo técnico. Porque si nos alejamos un poquito del fútbol, que aún así depende del club, es bastante precario por lo que hacen, es importante que se profesionalice esa figura. La del director técnico, la del entrenador, que se dé mucha formación oficial y no oficial, desde las federaciones o desde el propio club, y sobre todo que se incentive ahí, porque el impacto que tiene un entrenador acaba siendo sobre 10, 15, 20, 30, 40 deportistas, y como más formado esté, como más profesional se sienta, también el impacto va a ser mucho mejor, y es una gran forma a nivel piramidal de ir construyendo hacia arriba y de ir subiendo. Vale, Albert, muchas gracias. Yo quería agregar una cosita, Ángela, y que me parece muy bien con lo que dice Albert. Gracias, Albert, me hiciste acordar de esto que quería decir, porque para mí también es muy importante la formación especializada de los psicólogos, ¿cierto? Que los psicólogos se formen, que el entrenador esté en constante actualización, como decía Albert, porque digámoslo que ahorita con la expansión del Internet vamos a encontrar cualquier tipo de personas que ofrecen temas, ¿cierto? Entonces ofrecen, no, entrenamiento mental o las charlas motivacionales o ofrecen cualquier cosa y que realmente sin una formación especializada en donde yo pueda entender los procesos de maduración del niño, los procesos psicológicos, el desarrollo psicológico del niño, los procesos de desarrollo físico del niño, ¿cierto? Todo este tema que pasa en las formaciones especializadas, pues podemos no dar el mensaje correcto. Entonces nosotros también promovemos mucho el tema de la profesionalización y de la formación especializada. Gracias, Albert. Ya, sí, muy interesante. De verdad que este tema siempre da para más, siempre da para hablar cosas muy interesantes.
Pero bueno, como es de costumbre, ya se nos terminó el tiempo, debemos cerrar el conversatorio del día de hoy. De verdad, muchísimas gracias, David, Albert, por acompañarnos en este espacio. De verdad que ha sido muy interesante poder compartir las experiencias y todo lo que ustedes están haciendo desde sus países, desde sus clubes. Y bueno, para cerrar, me gustaría que les dijeran algo a los padres que nos están escuchando. Albert, ¿con qué quisieras cerrar para despedirnos? Bueno, sobre todo agradecer muchísimo a toda esta gente que tiene ese interés, esa inquietud y esa motivación para crecer, para aprender, para conectar, ¿no? Siempre en beneficio de los más pequeños o de los deportistas. Agradecer muchísimo la implicación y seguir animándolos a que trabajen de forma conjunta con el club, a que acepten los recursos que el club siempre ofrece, que nunca duden de que se hace para que sea lo mejor para el niño, para la niña, y en ese sentido que traten de sumar, de aportar y no de poner trabas, que a veces se hace de forma inconsciente, pero que estén tranquilos que desde los clubes siempre se trabaja mirando la mejor opción y la mejor versión para los deportistas. Así que animarlos a que sigan así y agradecerles muchísimo, sobre todo, que quieran implicarse en este proceso y que sean empáticos también con la figura técnica o psicólogos o directivos que estamos detrás. Vale, Albert, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a vosotros. David, ¿con qué quisieras despedirte? ¿Qué le quisieras decir a los padres y entrenadores que nos están escuchando? Pues a los padres, mi gratitud infinita porque son ejemplo de la incondicionalidad del ser humano, ¿cierto? Admiro profundamente la labor que hacen los padres. Y también los incentivaría a que siempre estuvieran pendientes de sus hijos, ¿cierto? Como involucrados en los procesos de sus hijos, pero también que entendamos que la manera de aprender también de los niños es ellos ir a experimentar por propia cuenta, ¿cierto? Entonces también comunicarse, hablar mucho con los niños, yo creo que la comunicación es la base de todo. Seguir, agradecer a todos los padres de la escuela de Sierra Fútbol Club porque se han aguantado todas las estrategias que les ponemos, todas las sesiones que les ponemos de trabajo, todas las tareas que les dejamos. Entonces me siento muy afortunado porque al final estamos creando una familia que está generando un impacto positivo en los niños. Y eso pues al final vamos a tener una generación de adultos muchísimo más conscientes y alineados con los valores pues que realmente necesitamos en estos tiempos de incertidumbre. Y a los entrenadores también admiro profundamente la labor que ustedes hacen. Realmente yo se los digo a los formadores del club y es que les agradezco todas las sesiones. Cuando yo voy a hacer el acompañamiento les agradezco uno a uno por dar de su tiempo, por estar involucrados, por siempre pensar en el bienestar de cada niño, por acordarse del nombre, por acordarse de los pequeños detalles, porque eso hace la diferencia en el proceso de los niños. Entonces, agradecerles profundamente y que sigan con esa labor tan linda de educar ciudadanos a través del deporte más lindo del mundo, del fútbol. Muchas gracias, David, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti y gracias a Albert. Vale, bueno, y de esta forma llegamos al final de esta transmisión. Agradecemos que hayan estado conectados durante todos los jueves acompañándonos en estas transmisiones de psicotraining. Por este año no tenemos más conversatorios, pero vendremos en el mes de enero con nuevas actividades en función del desarrollo no solamente del deporte, sino de la psicología del deporte. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.